Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el título del canal se llama Picasso Chanel. Es un diálogo que establece el Thyssen, que en estos momentos ha inaugurado una exposición que estará hasta el 15 de enero y aprovechando el año Picasso, el cincuentenario de su muerte, en el que una cincuentena de museos entre Francia y España, también en Estados Unidos, y en el Kunstmuseum ahora mismo, que me parece que es entre Picasso y el Greco, van a homenajear al actor. Bueno, aquí se establece un diálogo muy astuto, porque es muy interesante, entre piezas de Chanel, de Coco Chanel, y que se llamaba Gabriel, y Pablo Picasso. El periodo está entre 1909 y 1924 o 25, que es cuando ellos se relacionan porque trabajan, se supone que tuvieron una historia, conociéndolo los dos seguro que la tuvieron, no fue muy larga, pero se supone, tenían demasiada cercanía, pero bueno, eran tremendos los dos. Tenían también buen rollito, porque aparte de todo, en el caso de Picasso no tanto, pero Chanel, con las personas que se relacionaba, amantes y tal, si después pasaban una situación, ella llegó a amasar una fortuna, si pasaban por una situación delicada económicamente, les ayudaba, como hizo con un oficial de la Gestapo que ella conoció en el Ritz, que fue amante suyo tiempo, y él en Nuremberg lo juzgaron y estuvo 6 años y después por un problema hepático, porque estaba muriendo siendo joven, pues lo liberaron. Entonces él no tenía medios económicos, él estaba ya casado con hijos, etcétera, y entonces ella le pagó el mantenimiento hasta que murió de suyo y de su familia, los médicos que tuvo, etcétera, porque guardaba un buenísimo recuerdo de él. Otra cosa es que su relación con la Gestapo, con Alemania, le valió el que en Francia la consideraran después de la Segunda Guerra Mundial colaboracionista, y la verdad es que no levantó cabeza como con anterioridad, porque antes llevar algo de ella, porque tener en cuenta que ella inaugura una etapa, es que me pica la nariz, una etapa en la cual libera a la mujer de los corsés, libera a la mujer, se corta el pelo, o sea, un concepto de libertad. La mujer que antes era blanquita porque ser morena era síntoma de ser plebeya, ella se ponía morena y puso de moda ser morena. Hizo toda una línea de bolsos, hizo toda una línea de perfumes, su Chanel 5 fue famosísimo. Bueno, era una mujer de una creatividad increíble y que tuvo una vida muy adversa porque realmente ella nace en un hogar no modesto, pobre, pero rabioso de pobre. Su madre muere cuando ella tiene 12 años porque tenían un embarazo detrás de otro, estaba mal alimentada, vivía en unas condiciones de miseria. Entonces ella durante años, ella era muy oportunista, pero no lo digo como algo malo, porque ella también se tuvo que promocionar en una época donde las mujeres no trabajaban, y si trabajaban es porque eran pobres. O sea, ella triunfó en un mundo de hombres y digamos, fabricó, que eso es muy habitual, cuando alguien se hace famoso, fabricó una biografía paralela en la cual, no sé, tenía 4 o 5 hermanos, tenía hermanas también, y uno de ellos murió, bueno, creo que 4 hermanos vivos, y les pagaba para que no dijeran que eran hermanos suyos. Unas cosas tremendas. Ella fabricó una biografía mentirosa, artificial. Ella estuvo, su padre con 12 años, cuando su madre murió, la ingresó en un hospicio y estuvo con unas monjas, viviendo con unas monjas en unas condiciones muy modestas, y entonces ella hizo bolsos, esos bolsos que vemos ahora de cadena, dice porque se acuerda que las monjas llevaban una cadena de la cintura y ahí ataban las llaves. Entonces las monjas le enseñaron a coser y a bordar, y después ella en un momento determinado, todo con una modestia tremenda, junto con una tía suya, bueno, va a vivir un tiempo con los abuelitos, pero los abuelitos también, junto con una tía suya que se llevaba 2 años, porque el abuelo había tenido una hija que era casi de su edad, se metió dependiente en una tienda, y para sacarse un dinero extra y también y porque le gustaba, pues había locales donde iban los militares y allí cantaba, después pasaba una bandejita y le daban unas monedas. Se supone que en esa época se quedó embarazada, y de ahí le viene el cocó, porque ella cantaba cocoricó, cocoricó, porque de un gallo, una gallina, y se supone que ahí tuvo un embarazo. Bueno, eso es lo que cuenta, ¿no? Digamos, la biografía paralela, son hipótesis. Tuvo
tuvo un romance que tampoco quiso recordar, se quedó embarazada, abortó y no sé si lo provocó, ¿no? A partir de ahí fue estéril. Ella tuvo un romance durante 10 años con el duque de Westminster y él la rechazó, aunque la quería, estaba enamorada, le regaló joyas, porque era una mujer muy independiente, le regaló una casa inmensa, bueno, la colmó de regalos hasta arriba, estaba feliz con ella, pero él le dijo que necesitaba un heredero y ella no podía darle hijos. ¿Qué puedo decir? Bueno, pues después de eso, un burgués de la zona se enamoró de ella. Estoy contando aquí la biografía antes de introduciros en lo que es esta historia de Chanel y Picasso, este diálogo que han hecho tan astuto, tan hábil, tan bonito, que dice la comisaria del Thyssen-Bornemisza de Madrid, que le ha costado más trabajo encontrar los trajes de Chanel que traer los Picasso, con los cuales hace la exposición 50-50, porque dice que después de esto, ella realmente, Chanel, su esplendor es el periodo de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y realmente después vino la Guerra Civil Española, y entonces claro, aunque tenía una tienda abierta en Biarritz, sobre todo que la abrió en la Primera Guerra Mundial, la comisaria del Thyssen, que ha hecho esta exposición, dice que le ha costado muchísimo trabajo porque con la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Civil Española se perdió muchísima ropa, o sea, o se destruyó o sencillamente los tejidos, aunque son seda y son algodón, son frágiles porque tienen más de 100 años. Dice que lo que le ha sorprendido es que de toda la ropa que ha visto de ella, se la podría poner tranquilamente cualquier mujer hoy y iría a la moda, porque era una creativa fantástica, de una creatividad increíble. Bueno, iba contando su vida. Ella estuvo con un burgués de la zona que estaba enamoradísimo de ella, entonces se cortó el pelo y vestía como un hombre, los pantalones, que los puso también de moda. Ella puso de moda el concepto garzón, de mujer independiente y que podía llevar una moda masculina en una época donde las mujeres iban totalmente con, yo qué sé, enjauladas en corsés, bueno, y ella abogaba por una mujer moderna, o sea, la mujer de la modernidad, que no tiene que estar tan pendiente de gustar a un hombre, no tiene por qué ser tan pasiva, que puede tener amantes y tal. De lo de Picasso, la historia de Picasso, no se sabe bien porque ella estaba en aquella época con un poeta de Levin o algo así que ella mantuvo porque no ganaba mucho dinero, no era malo pero no ganaba dinero y era íntimo también de Picasso y entonces bueno, eso parece que tuvieron un flirteo, pero son hipótesis. Bueno, después de estar con este burgués, ella quería poner una tienda de sombreros y bueno, en un momento determinado huye con, no sé si se llama Morán, tiene un apellido español, no me acuerdo cómo se llama, que es un jinete, y huye con él a París y he leído biografías distintas, he leído que él le pone la tienda de sombreros y he leído en otra que el que le pone la tienda de sombreros es su antiguo amante que le presta el dinero que ella después le devuelve y después es curioso porque sus clientes fueron las antiguas amantes de este burgués, que no me acuerdo, que no me acuerdo de todos los nombres de las biografías, no me acuerdo, y que fue una persona encantadora con ella, fue muy muy cariñoso. Ella era muy jovencita, pero empezó a relacionarse con la élite, empezó a tener historias fantásticas, a inventarse historias fantásticas sobre su persona, porque contar que había estado en un hospicio, que su familia era miserable porque el padre era vendedor ambulante, que eran pobres de solemnidad, pues como que no encajaba con ese charmé, con esa clase que tenía ella natural. Bueno, me ha sorprendido muchísimo. Ella va a tener muchos amantes a lo largo de su vida, era una mujer muy independiente. Picasso decía de ella que era una mujer como pocas, o que era una mujer que las demás debían emular o algo así. Picasso era muy misógino, o sea, está muy en la línea o que era la única mujer sensata que conocía, no me acuerdo cómo es la frase, muy en la línea de la misoginia de Picasso. ¿Qué puedo contar de su biografía? Pues no sé, me iré acordando. Me ha sorprendido muchísimo que desde el año 35, ella nace en 1885 creo y muere en 1971, ella vivió durante 30 años en el Hotel Rich, porque dice que no tenía que preocuparse, su vida era simplemente su trabajo, vivía por y para su trabajo. Me ha sorprendido que en el año 35 ella se inyectaba 3 veces al día morfina y yo digo, madre mía, ¿cómo podía vivir ella
utilizó que otras malas lenguas que dicen, nos tiene que dar igual, porque su creatividad era increíble, la obra que hizo y su trabajo fue alucinante. Llegó a tener 4.000 empleadas, llegó a tener no sé cuántas, no sé si 3 o 5 tiendas, creo que 3. La sede central donde hacía las creaciones, otra en Biarritz, que la abrió en la Primera Guerra Mundial, que para ello fue un desafío porque tuvo que trabajar con materiales como el algodón y cosas así, no materiales lujosos. Ella estaba acostumbrada a trabajar con unas sedas excepcionales, algodón de Egipto, etcétera, y fue capaz con poco de hacer porque ella no cerró durante la Primera Guerra Mundial, pero sí tuvo que someterse a una carencia digamos, de materiales, porque claro, no había tráfico, había guerra y era imposible. También dice su biografía paralela, que no lo he acabado de contar, que el que le llamaban Coco en vez de Gabriel, que era su nombre, se debe a que hacía fiestas con muchísima cocaína. Ella va a ser íntima amiga, que también se drogaba muchísimo, porque eso era también una transgresión. Va a ser muy amiga ¿cómo se llama?, de la mujer de José Luis Sert, y que me parece que se llamaba Mia Sert. Era muy, muy amiga, fue amiga además toda la vida. Ella no abandonó nunca a la gente que estuvo con ella, si estaba en condiciones difíciles de dinero, nunca los dejó tirados y siempre protegió, incluso amantes, aunque lo hubieran dejado, ella siempre protegió a la gente que tuvo que ver con ella, y eso dice mucho a favor de ella. Bueno, voy a ver si os hablo un poquito de Picasso, porque llevo 11 minutos hablando de la biografía de ella. De Picasso ya se ha dicho todo. Tengo que contaros que a sus herederos, Paloma y tal, le han robado 500 obras, 500. Ha sido una cosa, y ahora mismo está pendiente de sentencia al juicio, porque ha sido, en fin, una venta. Han pillado a la gente, pero no han pillado los 500 y pico obras de Picasso. Y también os tengo que contar que Picasso, de todos los artistas, hay un ranking a nivel mundial de cuáles son las obras más robadas, y sale Picasso en number 1, después está en el segundo, creo que es Joan Miró. En fin, yo me he quedado sorprendidísima. 500 obras de Picasso a 2 herederas. Bueno, ya ver si os cuento. Esta exposición que establece un diálogo entre Chanel, lo he puesto en el blog, he puesto una pintura que establece un diálogo con ropa suya. Han estado trabajando en el Thyssen, han estado preparándolo 4 años. Y os repito que la comisaria ha dicho que es muchísimo más difícil conseguir ropa de Chanel que conseguir los cuadros de Picasso, que le ha costado muchísimo más. Pero que le han parecido fascinantes, porque le ha parecido que totalmente intemporales. Han resistido estupendamente el paso del tiempo. Bueno, Picasso y Chanel, cuando se conocen, los dos ya son gente de éxito. Ella ya ha salido en Vogue, o sea, las revistas especializadas las tienen en sus primeras páginas, y se conocen porque colaboran juntos en ballets, en etcétera, digo. Y es, como he dicho antes, se supone que todos son hipótesis. Jean Cocteau, porque hace más de 100 años, Jean Cocteau, que era íntimo de ambos, el que lo presenta, y además porque él hace obra, digamos, y la puesta en escena se lo encarga a ambos en 2 obras. Pero aparte de eso, como gustó mucho, algunas no fueron bien entendidas. Más de un autor los tomó para hacer puesta en escena de ballet, de la ropa, el decorado, etcétera. Bueno, esta exposición que hay ahora mismo en el Thyssen está dividida en 4 salas, que son que además tienen una progresión temporal. El estilo de Chanel, ya os he dicho que me parece toma desde 1909 a 1925, 27, así que es el periodo en el que ambos colaboran. Está el estilo Chanel y el cubismo, es una de las salas. Olga Picasso, bueno, porque Olga Poplova, que fue la primera esposa de Picasso, que pertenecía al ballet ruso, por lo visto él la conoce porque ella era adicta a la casa Chanel. Ella vestía muchísimo de Chanel y su traje de novia con Picasso fue de Chanel. Bueno, está ahí. Después está Picasso, Antígona, el tren azul, que son las otras partes de la exposición. La muestra sigue un orden cronológico, como he dicho, que abarca del 1908 a 1925, abandonado las similitudes y paralelismos que se establecen, que han establecido, porque ya sabéis que las exposiciones siempre son una narración que establece
un comisario, ¿no? Que podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero siempre intentan argumentar contrastando con imágenes como en este caso, en el cual se pone un cuadro y un traje para que veamos la influencia que hubo entre ambos genios. Bueno, entre ambas propuestas artísticas también, así como en la relación que se estableció entre ambos. Bueno, establece un diálogo entre ambos. Bueno, éxitos, noches de cabaret, traje de novia de la primera mujer del pintor, la cita del Thyssen en este momento. A menudo lo que más amamos es lo que menos entendemos del todo. Y eso le pasaba a Coco Chanel con Picasso, que dijo en una ocasión que, tengo que leerlo, para mí Picasso es una tabla de logaritmos. No tendría ni... Pero bueno, es que también voy a decir una cosa, este periodo está también la época cubista de Picasso y claro, ella vio los precedentes de la época azul, la época rosa, la gente del circo y de pronto el cubismo, y de pronto deja el cubismo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ella era como porque Picasso estaba continuamente mutando, que eso se le reprocha a muchos artistas en plan de siempre pinta lo mismo. Digo, pero claro, es que la gente no puede ser como Picasso todo el día cambiando estilo, entre otros porque agotó, las vanguardias agotaron los estilos, pues, al haber los soportes de la fotografía y el cine, pues agotaron los estilos. Y también pasó, y claro, a partir de entonces, bueno, pues los soportes fueron otros. Bueno, los dos fueron grandes amigos y se ha sugerido que también fueron amantes, que tuvieron un flirteo durante un corto periodo. Nunca lo sabremos y qué más nos da por otro lado. Pero lo que los unía por encima de todo fue un empeño común de intentar romper esa especie de clasicismo, de moldes clásicos hasta entonces que encorsetaban tanto la pintura, las artes en general y bueno, el diseño para instaurar otro clasicismo diferente, ¿no? Como hicieron los dos. O sea, eran dos bestias trabajando, así, dos bestias. El Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, lo que se anticipa a lo que es el 2023, el año Picasso, el 50 aniversario de su muerte, que murió en abril del 71, creo, no sé si el 73, porque es año 23. Las celebraciones del año ya han empezado. En el Kunstmuseum también se ha hecho Picasso y el Greco, que como os dije, comisarió la directora del Museo Picasso de Málaga. Bueno, esta exposición se inauguró el 11 de octubre, yo creo que ayer, ¿no? Y estará hasta el 15 en Madrid, en el Museo Thyssen-Bornemisza, hasta el 15 de enero del 2023. Es una exposición que relaciona a quienes fueron los mayores innovadores del arte y moda del siglo XX, con permiso de Duchamp y Balenciaga. Porque mira, ella cuando vuelve, ella estuvo un tiempo sin trabajar porque se le rechaza muchísimo en Francia por haber sido colaboracionista, considerársele colaboracionista. No se pudo probar, pero ella tuvo un grandísimo coqueteo porque la élite de la Gestapo y tal estuvo en el Reich y ella estaba en el Reich y ella la fotografiaron montones de veces. Tuvo un amante alemán, Günther, no sé, no recuerdo cómo se llamaba de apellido, que ayudó, que os he contado antes. Entonces sí que hubo colaboracionismo, pero no creo. Ella era un cúmulo de contradicciones porque ella se declaró antisemita, pero qué tontería, si su socio, el que ponía el dinero para, digamos, sus colecciones era judío, ella vestía a los Rothschild, en fin, y después fue protectora con los judíos. O sea, era un cúmulo. Yo creo que se metía morfina y se le iba la cabeza de vez en cuando también cuando hablaba. O sea, que ella tenía amigos judíos, íntimos amigos judíos, socios judíos, en fin. Pero bueno, coqueteó con el nazismo, eso está ahí, y en Francia le rechazaron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que, obviamente, claro, porque habían tenido muchísimos muertos. Pero es que os voy a decir una cosa, después de la Segunda Guerra Mundial surgen con fuerza un Balenciaga español y un Christian Dior. Entonces, claro, ya no está sola en el panorama. Pues estos han aprovechado la beta de ella, digamos, y han creado una nueva, y los dos son maravillosos. En 1917, entonces ella realmente, su periodo grande de esplendor es en el periodo de entreguerras. Aunque después hizo colecciones, pero lo que las hizo en Francia, tuvo un tiempo sin hacer nada, de nuevo se metió al lío porque decía que ella se aburría, tenía dinero de sobra, pero ya trabajó más para Estados
Estados Unidos y Reino Unido. Bueno, en 1917, que te voy a contar la exposición, no la cuento, cuando se conocieron ambos, ya habían pasado 30 años y ya habían triunfado ambos. O sea, él había dejado para Picasso ya había quedado atrás lo que era la bohemia, Montmartre, yo qué sé, la buhardilla gélida, eso que la gente mitifica tanto, que los artistas en cuanto pueden los mandan a freír manos y tienen un buen loft o tienen una casa de campo, etcétera. O sea, que eso es una tontería como una casa, ese mitificar esa pobreza, como si fueran más auténticos con la pobreza. Eres igual de auténtico, pobre y con más dinero. Bueno, sus cuadros se vendían como churros, salían del taller a buen ritmo gracias al marchante que tenía Paul Rosenberg, que seguramente sería judío por el apellido, y los ballets rusos de Diabli le habían encargado el diseño del decorado para la obra. Él estuvo trabajando una temporada en los ballets rusos, de hecho conoce a su primera esposa allí, le encargan una primera obra se llama Parade, en francés no sé cómo se dirá, Parade, yo qué sé, no sé francés, con música de Satie, nada menos, y dirección de Cocteau. Cocteau era íntimo suyo e íntimo de Coco Chanel, como he dicho antes. Era pues un revolucionario muy bien instalado en el establishment burgués, nuestro Picasso. O sea que no nos hagamos ilusiones, porque esa mitificación de la pobreza y la autenticidad, la pobreza no tiene nada de poesía, o sea, de verdad. Mejor bien comido todos los días, con la ropa lavada. Esos son mis gatos que están encima de los fuegos. Chanel tenía tienda en Deauville y Biarritz, y sus diseños se dedican a andar por encima de ¿cómo se llama? De la inducción, de las placas de inducción. Entonces pues protesta. Chanel ya salía a la revista Vogue, había sorteado las restricciones de materiales suntuarios impuestas por la guerra mundial, confeccionados con algodón sencillo y punto de lana. Ella creó los trajes de lana. Os voy a decir una cosa, antes no se contó su biografía entera. Ella, cuando le pide a su amante burgués que le preste dinero que le devuelve, y entonces compra sombreros, no creáis que los crea, los compra y los modifica, y tienen un éxito total. Y a partir de entonces empieza ella ya a crear obras suyas, o sea, ropa, trajes, complementos, etcétera, etcétera, y empieza a ser rentable. Después de la tienda de los sombreros, ya lo de los sombreros era una excusa. Ella creaba, o sea, modelos extravagantes que vendía a precio de oro. Él tenía un rival que se llamaba Paul Poiret, que le tiraba unos dardos tremendos y decía que era miserabilismo de estas ropas de la Primera Guerra Mundial, miserabilismo de lujo. Lo que pasa es que ella era muy inteligente, no solamente para crear las cosas, sino ella tenía entonces 4.000 empleados antes de la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial tuvo que dejarlo en 2000 solamente. Después, con la Segunda Guerra Mundial, creo que dejó a la gente en la calle o algo así. Bueno, puede decirse, es que su vida es muy, muy plena, no la he contado entera. Estuvo también con uno de los Romanov, lo tuvo de amante. Puede decirse con ellos que son los dos habían descubierto como la cuadratura del círculo, los dos habían triunfado y eran triunfadores jóvenes, y en eso radicó su éxito, que disfrutaron. Ellos se habían convertido los dos en marca. Ya sabéis que cuando os digo que las marcas es cuando tú no dices tengo un bodegón, sino dices tengo un Picasso. Tú no dices tengo un utilitario, tú dices tengo un Mercedes, ¿no? Ni tengo un descapotable, sino dices tengo un descapotable Mercedes o BMW, porque se han constituido en marcas, que es lo que la publicidad quiere conseguir con los productos, ¿no? Que se conviertan en marca, y aunque sea un churro, tú tienes esa marca que te prestigia frente al grupo. Por eso cuando hay marcas nuevas que son competitivas, les cuesta muchísimo trabajo, incluso artistas, los emergentes, les cuesta muchísimo trabajo triunfar, porque se les mira con sospecha, ¿no? La gente no puede presumir de eso que han comprado. Bueno, en el París de entreguerras, Picasso sería invitado. Picasso realmente hasta el año 36 hace obra maravillosa. A partir del 36 toda su obra no fue maravillosa. Lo que pasa es que al ser marca, pues en las pujas alcanza unos precios alucinantes, tiene muchísimos altibajos, pero para mí a partir del año 36 no me interesa demasiado. Pero vamos, todo esto está sujeto a opiniones. El Guernica me parece un horror. Bueno,
Picasso sería invitado habitual de la Chaise Chanel. Los dos compartirían noches en los cabarets, Le Boeuf sur le Toit y Olga Kokova. La primera mujer de pintor se casa con ropa, con un diseño de Coco Chanel en una ceremonia calificada por Jean Cocteau como muy Biarritz. Por otra parte, se percibe la influencia del cubismo picassiano en la obra de Coco Chanel, aunque ella diga que no entiende nada, que le parece un logarismo. Tiene un parco cromatismo. Es que mirad, aparte que la influenciar es la sensibilidad de la época también, porque muchas veces dice, bueno, pero ¿cómo se ha puesto de acuerdo un señor a miles de kilómetros con otro de aquí que no conoce ni su obra ni conoce nada? Porque la sensibilidad de la época es un background parecido, similar. Hay un uso de infinidad de texturas a modo de collage textil y del estilo Chanel. Además, ambos colaboraron en los decorados y vestuarios de infinidad de proyectos, como el Antígona de Jean Cocteau cuando lo estrenó la versión original de la tragedia de Sófocles. Entonces decía Chanel, ¿cómo era? Cocteau decía que sus griegas no podían ir mal vestidas. Fue un grandísimo éxito y el ballet. En esta época, bueno, voy a acabar de contaros que si no, en esta época está también el ballet del Tren Azul, que colaboran los dos, Picasso y Coco Chanel, una nueva producción de Diaghilev, poco apreciada en su momento, pero muy apreciada hoy, cuyo telón era una versión gigantesca de la pintura de Picasso, no sé cómo se dice en francés, los dioses femmes curant sur la plage. Los dioses, no sé qué, mujeres curando en la playa, yo qué sé. En cuanto a la posibilidad de que existiera entre ambos más que una amistad, que eso lo ha apuntado el biógrafo John Richardson, biógrafo de Picasso, dice que sí, que él está convencido porque los dos eran tremendos, eran pistoleros. Bueno, su biógrafo John Richardson, era amigo de Picasso. Bueno, Paula Luengo, que es la comisaria del Thyssen, de la exposición que estoy hablando de todo menos de la exposición, es escéptica, dice que no se lo acaba de creer, que siempre nos gusta ir más allá. Yo sí que me lo creo, pero bueno, dice la comisaria de la exposición esta del Thyssen, de la que no hablo porque estoy hablando todo el rato de la vida de Picasso y de Coco Chanel, dice, si tuvieran un flirteo, no lo sé, pero no pondría la mano en el fuego. Chanel era entonces una mujer soltera, muy moderna y con bastante affair, pero mantenía una relación con el poeta Pierre Reverdier y que era muy muy amigo de Picasso. Lo que había sobre todo era un respeto mutuo, así debía ser, ya que Picasso dijo de Chanel que tenía más sentido común que cualquier otra mujer. Siempre una evidencia más de la misoginia de aquí del hombre. Bueno, como he dicho antes, está organizada en 4 salas que siguen un orden cronológico y luego buscaba limitar su alcance temporal al periodo en que los dos creadores se relacionan más intensamente, que es, como he dicho antes, entre 1917 y 1924. Y una de las mayores dificultades que encuentra la comisaria, como también he dicho, es conseguir ropa de Chanel que pudiera exponer junto a la pintura. Dice que le costó muchísimo trabajo, dice, hay muy pocas piezas, los materiales son muy frágiles, aparte que después llegaría la Guerra Civil Española, esto lo dice la comisaria del Thyssen, y la Segunda Guerra Mundial, por lo que muchas piezas de Chanel se perdieron, pero me ha sorprendido ver lo actuales que son, a pesar de tener 100 años. Te lo podrías poner hoy. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana.